El cristiano y la política. La pregunta sería, ¿acaso debe o le está bíblicamente permitido a un cristiano realmente participar activamente en la política? ¿Sí o no? Mire, este es un tema que en realidad genera cierto debate, pero ¿qué dice en verdad el fundamento de práctica y fe del cristiano? O sea, la palabra de Dios al respecto. Muchos piensan que los cristianos en realidad no deben involucrarse en política activamente y que nuestra única responsabilidad es orar por las autoridades. Ahora, hay otros que alegan que Cristo en realidad pues no participó en política en lo absoluto y por tanto nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Sin embargo, déjenme decirle que esa conclusión no solamente es simplista, sino también muy antibíblica y lo vamos a ver. La Escritura nos muestra que Dios ha levantado a muchísimos siervos a lo largo de la historia en cargos de alta responsabilidad política, en medio incluso de imperios paganos y gobiernos injustos, con el único objetivo de preservar la vida, promover la justicia y glorificar su nombre. Ahora, ser cristiano no significa esconderse del mundo, mis amados, sino vivir como sal y luz donde el Señor te haya colocado, como dice Mateo 5, 13 al 16. Entonces, uno de los ejemplos más claros es el de José en Egipto. Un joven hebreo, vendido como esclavo, termina siendo el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de su tiempo. Como vemos en Génesis capítulo 41, versículos 39 al 41. Ahora, ¿para qué lo puso Dios ahí? Sencillamente para preservar la vida de miles de personas, incluyendo la descendencia de Abraham. Déjame decirle que José no usó su cargo para enriquecerse en absoluto, sino para cumplir el propósito de Dios. Y dijo lo siguiente: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, como dice Génesis 45:7. Entonces, de igual manera, Daniel también fue puesto en una posición política muy clave en Babilonia. Gobernó, mire, bajo reyes paganos y sin embargo jamás se contaminó su fe, ni tampoco negoció su obediencia a Dios. Su vida, mis amados, fue un testimonio muy poderoso, por ejemplo, ante Nabucodonosor y Darío, que fueron reyes paganos, quienes terminaron reconociendo al Dios de Israel como el soberano, como dice Daniel capítulo 6, versículos 26 y 27. Y déjenme decirle que Daniel era político, pero no era un mundano, era fiel a su nación celestial, aunque sirviera en una nación terrenal, incluso pagana. Sus amigos, mire, Ananías, Misael y Azarías, también fueron elevados a posiciones administrativas en la provincia de Babilonia, como dice Daniel 3:30, demostrando claramente que la fidelidad a Dios no es incompatible con el ejercicio político, mis amados, siempre y cuando, ojo con esto, no se negocie la santidad. Ahora, esto nos muestra que el impacto de Dios a través de ciertos creyentes no está limitado por ninguna esfera social, ya sea en la política, la salud, las leyes, la seguridad, el comercio, la industria, el transporte, la educación, la mecánica o incluso las comunicaciones. El llamado del cristiano, mis amados, no es solamente a servir, sino también a glorificar a Dios con sus hechos y palabras, como dice 1 Corintios 10:31. Ahora, déjeme decirle que la pregunta que debemos hacer no es si realmente debo estar en política o no, sino si estoy glorificando realmente a Dios donde sea que Él me ha puesto. Y ciertamente déjeme decirle que si el trabajo que estamos desempeñando, ya sea político o no, nos está llevando a sacrificar nuestra comunión con Dios, a vivir alejados de la oración, de la palabra de Dios, entonces déjeme decirle que es algo muy sabio examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque como hijos de Dios en realidad nuestra prioridad es Él y todo lo demás debe estar subordinado a esa relación diaria y constante. Pero si en medio de la política un creyente, por ejemplo, puede estar como testimonio de Cristo, promover la justicia, defender la verdad y amar al prójimo, entonces ese lugar no es una trampa, sino una trinchera espiritual. Por eso déjeme decirle que es muy importante que el cristiano debe considerar también la política y no entregársela sencillamente al mundo, al pecado o a la corrupción. Debe estar presente con la mente renovada, como dice Romanos 12:2, la conciencia limpia y el corazón enfocados en Jesucristo. Ahora, no es suficiente con sencillamente votar o respetar las leyes. Dios está llamando a hombres y mujeres fieles que participen en las decisiones más importantes de su nación, no a la manera del mundo, mis amados, sino con el carácter del reino de Dios, mostrando el amor del Señor, velando por la justicia del oprimido, denunciando el pecado sin miedo, y reflejar la sabiduría divina en medio de todos esos gobiernos decadentes y corruptos. También eso es parte de la misión del creyente, enfrentar todo eso. Y déjeme decirle también que en un mundo donde sencillamente la política se ha convertido en un sinónimo de corrupción, de manipulación o también de ambición, es realmente urgente que se levanten cristianos con convicción bíblica, que no teman perder el poder. ¿Por qué? Por decir la verdad, mis amados, no para nada. El Señor está con usted, ni tampoco que se vendan por ninguna posición o influencia, porque entonces ya esto sería pecado. Ahora, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Romanos 5:20, y eso también incluye la esfera política. Ahora bien, mire,
No todo el que dice ser cristiano está realmente capacitado espiritualmente para participar en la política. Atención con esto, préstele mucha atención, porque no basta con llevar un título religioso, se requiere madurez, integridad, también doctrina firme y comunión constante con Dios. Un creyente inmaduro en un cargo político, mis amados, puede ser una piedra de tropiezo, sencillamente arrastrado por el sistema corrupto que lo está rodeando, porque no puede enfrentarlo. Por eso no se trata de ambición personal, sino de un llamado divino respaldado por una vida irreprensible, como dice 1 Timoteo 3:7. Así como tampoco nadie debe asumir el pastorado sin un llamamiento de Dios, tampoco debemos sencillamente lanzarnos a la política por el simple hecho de querer influir. Por lo tanto, el corazón del creyente, mis amados, debe estar aprobado y su motivación debe ser realmente pura. Servir a Dios y sirviendo también con justicia, verdad, compasión, amor y misericordia. Por lo tanto, resumiendo todo esto, decirle que la política no está fuera del alcance de Dios. Él gobierna sobre todos los reinos, como dice Salmo 22:28, y levanta a quien Él quiere para lo que quiere. El cristiano no debe sencillamente encerrarse en templos ni aislarse del mundo, sino vivir activamente como embajador del reino de Dios eterno en medio de las estructuras humanas y pecaminosas y corruptas. Por lo tanto, si Dios te llama a la política, entra con temor de Dios, mis amados, sin contaminarte y con una sola misión: glorificar a Cristo en cada decisión. Cristiano, no te escondas, no te calles tampoco, no te contamines, participa donde Dios te ponga, pero no a la manera del mundo, sencillamente hazlo a la manera del reino de Dios. Paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.